han sentido un tipo de depresión. No sé, así me parece intuitivamente, pero cuando usted decía que las respuestas obviamente no van a ser individuales, aquí me parece un poco más complejo para mi carrera, por lo menos, o mi profesión. No sé, ahí. Pero creo que se utiliza generalmente para ello, ¿no? Para buscar percepciones en común, información en común, ¿no? Que nos va a servir para la investigación. Sí, está muy bien y va en ese sentido de lo que usted decía, Xiomara. Cuando uno persigue una respuesta que es tal vez más individualizada, lo pertinente de utilizar es una entrevista, ya sea que sea profundidad o tal vez un tanto más flexible. Pero cuando uno busca conectar cierta percepción de un grupo de interés como grupo, es decir, que puedan relacionar lo que el conjunto opina respecto de una temática en particular, lo apropiado es utilizar un grupo focal, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo siento? Y esto es algo que vamos a trabajar a lo largo de las diferentes sesiones, de que yo pueda conceptualizar cuándo es un grupo y cuándo no. ¿Qué elementos conectan para poder relacionar a decir, este es un grupo y por tanto, estos son los elementos que hacen de la conformación del mismo y de esa forma yo puedo relacionar preguntas apropiadas a hacer al grupo, no una persona en particular, sino al grupo. La indagación, por supuesto, es profunda. Los grupos de discusión se utilizan a menudo como un método único. ¿Qué quiero decir? Como un método único, que existen gran cantidad de investigaciones donde el grupo focal es la técnica preeminente, pero en muchos casos se terminan integrando a un diseño de métodos múltiples. ¿Qué quiero decir con métodos múltiples? Es decir, que puedo realizar entrevistas, puedo realizar grupos focales, puedo hacer revisión documental, podría ser conjunto a todo una observación y con eso integrar las diferentes técnicas que permitan tener un conocimiento ampliado de la temática que yo estoy abordando. Y en ciertas ocasiones también se utiliza al grupo focal como una preámbulo para dar paso a los métodos cuantitativos. No es el caso, no es tan usual de que en esta secuencialidad de utilizar métodos bajo el enfoque cuantitativo y luego métodos bajo el enfoque cualitativo en una lógica integrativa de investigaciones, primeramente se le dan datos cuantitativos y luego de ello se trata de buscar grupos focales, pero sí se lo hace. Se lo hace en situaciones donde los datos cuantitativos han arrojado respuestas bastante discretas y a través de los grupos focales se procura, lo que decía en primer punto de esta diapositiva, una indagación profunda que permita ampliar la función de respuesta que inicialmente se tenía planificada. Voy a relacionar elementos que no son intuitivos en esta experiencia que nos daba Adrián de decir, yo he realizado un grupo focal, le podría consultar en su experiencia cómo habría muestreado esa población, cómo habría hecho la comparación entre las diferentes unidades de análisis y cómo habrían presentado sus hallazgos, si logró alguna generalización. Son elementos que no son tan intuitivos y los vamos a abordar a lo largo de este módulo. Y así también relacionar ejemplificaciones muy específicas que de manera general van a tocar la investigación social, pero también por las diferentes formaciones que trae este grupo, los participantes de este módulo, también pueden traer consigo ejemplificaciones desde el área médica, investigaciones de mercado, estudios de evaluación de diferente índole, los grupos focales también. Voy a dar ejemplificación en cuanto al marketing, ciencia cognitiva y algo que es bastante utilizado de reciente, no diré de reciente data, pero que está con uso más profuso en este par de años que estamos sufriendo pandemia, que es realizar investigaciones con grupos focales en prácticas docente de aula. Les voy a mostrar cómo es que se puede hacer este tipo de investigaciones y existen muchos ejemplos que se han gestado en este lapso 2020-2021, lo que va del 2021.
Ya, aquí quiero otra vez rescatar algunas intervenciones de parte de ustedes. Eh, ¿Cómo son los datos en el enfoque cualitativo? ¿Cómo vendrán a ser los datos en los grupos focales? No sé si me puede ayudar Richard. ¿Se encuentra Richard? Sí, ¿Cómo son los datos en el enfoque cualitativo, lo que han visto hasta ahora? bueno, en el proceso podemos ver que cuando hay grupos establecidos se puede recabar datos de generalidades o conceptos específicos de una investigación, ¿no? Y en este caso, para un grupo focal, se procede de una temática específica, ¿no? Ya. A ver, si ahí me puede ayudar voy a hacer otra consulta, tal vez me puede ayudar Gabriela. Y le hago la analogía, por favor. En el enfoque cuantitativo, el dato, la unidad como dato termina siendo un guarismo, un número, una cifra. En el enfoque cualitativo, ¿cuál es el dato unitario, si quieren hablar? Si pudiéramos relacionar en el enfoque cualitativo, ¿cómo vendría a ser el dato de lo que han visto, Gabriela? Doctor, considerando que el objetivo en realidad de la investigación cualitativa es justamente la aproximación a la realidad social, considero de que el dato como tal en esta investigación con enfoque cualitativo tendría que ser sobre todo sensorial, de percepción, valga la redundancia, es de índole cualitativo y subjetivo, ¿no? Que esto es lo que va a ayudarnos a la aproximación a esta realidad y al estudio, en este caso, de núcleos y, bueno, a partir del grupo focal en una generalidad de una colectividad, ¿no? Vale. En realidad, lo que quiero relacionar, quiero hacer la analogía con el enfoque cuantitativo. Si resulta que el enfoque cuantitativo, el dato unitario es un número, en el enfoque cualitativo, el dato unitario es texto. Texto que eventualmente va a ser susceptible de ser codificado y poder ser estructurado bajo diferentes lógicas de análisis. Esencialmente, lo que vamos a rescatar con los grupos focales van a ser experiencias, conocimientos, vivencias, prácticas cotidianas o profesionales, interacciones, comunicaciones. Y esto es muy importante porque pueden darse ciertas interacciones, ciertos procesos comunicacionales, mientras estos se van sucediendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que podríamos ahora en vivo estar realizando un grupo focal e ir rescatando datos a medida que vamos dialogando, ¿no es cierto? Que esa es como que una simultaneidad en la toma del dato y cómo este se va construyendo con las diferentes unidades de análisis, que es una particularidad propia del método. Los datos muestran cómo las personas, las diferentes unidades de análisis, van construyendo un mundo a su alrededor. Es decir, básicamente los datos que nosotros vamos a ir rescatando a través del texto van a ser significados susceptibles de ser interpretados por el investigador. Aquí hay toda una corriente filosófica que relaciona justamente este tema de los significados a través de una mirada sustantiva de sus actores, que los vamos a profundizar al momento de poder ir explorando cómo es que se toma el dato y la comprensión de todo ese constructo mental que tienen las diferentes unidades de análisis. La comprensión que se da en la toma del dato en los grupos focales debe estar llena de riqueza en cuanto a la experiencia, la vivencia que van a ir transmitiendo estas unidades de análisis. Por eso es que el investigador realmente tiene que tiene que tener cierta experiencia, cierta destreza en saber preguntar elementos que no son tan triviales en cuanto a la consulta. En algunos casos se planifica una guía de preguntas donde se va dando cierta secuencialidad de algunas consultas que se pretende realizar.
pero el moderador experimentado se va a salir del guión y ver explorando en otras preguntas que tal vez van generando respuestas impensadas, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver cómo hacer esos descubrimientos en las diferentes sesiones que se van dando con los grupos focales. Les pongo aquí una ejemplificación, les voy a compartir el documento de un grupo focal que se ha realizado en varios grupos focales que se han realizado en 2019 sobre una temática que es poco escrita en el caso boliviano, desde la mirada de lo que refiere a la visibilización cuantitativa de un grupo minoritario como son los afrobolivianos, donde en el caso habríamos realizado grupos focales heterogéneos. Estamos hablando por grupos etarios, desde jovencitos hasta personas de la tercera edad, que traten de lograr heterogeneidad en cuanto a la respuesta. Estos grupos focales en la práctica fueron conformados de 6 a 7 participantes en una sesión por cada grupo, pero en algunos casos tuvo que extenderse a más sesiones. Algo de más reciente data, les pongo ahí a consideración un documento que es el estado de situación de la educación de los niños, niñas y adolescentes en Bolivia en tiempos de pandemia. Esta es una publicación que va a salir en unos cuantos días más, donde se habría conformado grupos focales diferentes en cuanto a profesores de nivel inicial, primaria, secundaria, así como profesores del área rural multigrado, y finalmente grupos focales de estudiantes distinguidos por administración, de dependencia fiscal y de dependencia particular, a razón de lograr una lógica de heterogeneidad distinta en cuanto a sus respuestas. Con una mala columna dice ahí representatividad, en realidad trata de alcance, porque los grupos focales en su esencia no persiguen representatividad, pero en el alcance sí puede lograr una heterogeneidad de una consulta nacional en diferentes departamentos de cómo se fueron conformando estos grupos focales. También les voy a dar una ejemplificación con datos de un estudio que ha salido a comienzos de este año de polarización en conflicto, midiendo riesgos de la violencia, donde se habrían realizado grupos focales diversos. Si ustedes pueden ver ahí en pantalla, existe como una relación de una conceptualización que es bastante curiosa. Se las voy a enseñar en su momento, que ustedes ven ahí clase baja popular, clase media, media baja. Bueno, ahí son ciertos elementos que, según el autor de esta investigación, relacionan distinción de grupos que pueden tener miradas encontradas en cuanto a una temática en particular. Yendo más en práctica, y ya estamos casi sobre la hora, quiero relacionar una actividad para que podamos desarrollar, ustedes vayan pensándola a lo largo del día de mañana, pero la vamos a desarrollar a plenitud en nuestra sesión que nos toque de martes. Bueno, ya estamos a martes. ¿Cómo empezamos un proyecto de investigación usando grupos de focales? Lo que quiero relacionar aquí es, vamos a tratar de hacer una investigación conjunta con todos ustedes como participantes de la misma. Entonces, el entendido es tener una temática general, que no aborde en una formación profesional en particular, que permita hacer una revisión inicial somera, intuitiva, de ciertos elementos que puedan ser desarrollados en la práctica, que relaciona una problemática, que genera una pregunta de investigación a razón de poder generar justamente la toma del dato, y a través de una teorización que pueda generar una decisión de muestreo y permita comparaciones y vinculaciones que sean posibles de desarrollar a lo largo de esa temática en particular. Entonces, vamos a procurar hacer interpretaciones provisionales, generando un análisis en cuanto a los datos que se vayan generando del grupo focal que nosotros mismos vamos a generar, teniendo como unidades de análisis a ustedes mismos. Y de esta forma vamos a ir logrando un proceso que no va a ser lineal, donde vamos a tener dato, análisis, dato, análisis, dato,
análisis de una forma secuencial a razón de entender cómo se realiza un grupo focal en la práctica. ¿Por qué es importante comprender esta lógica que no es secuencial en la toma del dato? Porque una recomendación importante al momento de realizar grupos focales, como así manifestaba su experiencia Adrián, es que uno presume, si va a ser muchos grupos focales, de que primeramente debería levantar los datos de todos los grupos focales que yo he planificado y una vez yo haya terminado de realizar los grupos focales, recién empezar a analizar el dato. Se recomienda, existe mucha literatura al respecto, de que los grupos focales se los debe analizar inmediatamente estos sucedan. Incluso se puede propiciar ciertos procesos donde el dato se va analizando en medida de que se va realizando el mismo grupo focal, a razón de poder explotar al máximo la toma del dato con las unidades de análisis presentes. Por supuesto, también se procura esta toma del dato análisis en caliente a generar ciertos descubrimientos que podrían ser fortuitos. Si bien uno planifica ciertas categorías de análisis, en la misma indagación pueden emerger ciertos elementos de análisis que uno no los tenía planificados y pueden enriquecer el análisis pretendido. Entonces, aquí voy a utilizar una especie de práctica colectiva. Voy a llamar a nuestra dinámica de quién más nuestra investigación. Voy a tratar de utilizar un lenguaje que nos haga sentir que todos somos parte de este proyecto. Y de esta forma nosotros vamos a realizar una temática que va a ser, intuitivamente hablando, común para todos. Voy a relacionar como un tema a desarrollar dentro de nuestras 2 semanas de clases a la educación superior en la modalidad de distancia, las clases durante pandemia, como un estudio de caso de los estudiantes del diplomado, de métodos cualitativos durante el primer semestre de 2021. Entonces, lo que voy a procurar con esta dinámica es que entre todos nosotros construyamos una investigación, un proyecto de investigación, utilizando como técnica principal a los grupos focales, desde el diseño, la recolección, hasta el análisis de los mismos datos. Como punto de partida, es necesario comprender cómo se da la situación, si realmente lo que se está planteando es un problema, cuáles sus percepciones al respecto, y generar preguntas varias en el entendido de saber qué es lo que pasa, qué sucede respecto de esta temática. Y de esta forma, y ya con esto cierro la sesión porque ya me he excedido en el tiempo que tenía planificado para avanzar hoy, voy a dejar punteando la primera actividad que nos debía tocar cubrirla el día de hoy. Quisiera, por favor, la voy a plantear y quisiera que ustedes me den sus consultas respecto de lo pretendido. No sé si tienen ahí en mente, por favor, el tema que pretendo abordar, pero la actividad pretendida es la siguiente. En base al tema planteado, se solicita que ustedes puedan generar preguntas de investigación, al menos 3, donde la ponderación por cubrir la actividad va a ser 5 puntos evaluables, y teniendo las preguntas más originales en función de la temática pretendida, las que busquen mayor profundidad, no será 5, sino será 10 puntos en relación a la evaluación que nosotros estamos buscando. A ver, quiero ver 2 cosas a la vez. Primero, voy a ver, ¿cómo puedo hacer esto? Ay, no he podido hacerlo. Ya. A ver, estoy dejando de compartir de pantalla un segundito, por favor.
no sé si quisiera despedirme de esta sesión, tratando de dar a entender la actividad pretendida y cómo es que quiero desarrollar la dinámica a lo largo de las diferentes sesiones. Lo que yo estoy buscando es que de una manera práctica generemos un grupo focal en función de una temática y a través de esa temática podamos desarrollar, de inicio le estoy solicitando desarrollar preguntas de investigación y de esas diferentes preguntas que ustedes vayan planteando, vamos a generar algunas categorías de análisis y conjuntamente utilizando a ustedes mismos como unidades de análisis, generar un grupo focal que nos permita comprender esa temática a mayor profundidad. No sé si me dejo entender en eso. Se logra, logro transmitir, logro dejarme entender lo que estoy procurando hacer. O sea, nosotros seríamos nuestro propio grupo focal, nuestro propio objeto de investigación y estudiaríamos un tema específico, ¿no es cierto? Así es, así es, así es. En eso va la lógica. No sé si estoy dejando entender lo que acabo de decir. Y para realizar esa actividad debemos plantear hasta el día de mañana, si no me equivoco, 3 preguntas que traten de profundizar el tema que usted ha planteado, que es finalmente la educación virtual a partir de nuestra experiencia. Sí, a ver. Doctor, esta actividad la vamos a realizar ahora con el planteamiento de las preguntas a través del WhatsApp, a través de un foro en la plataforma o ahora. Explico eso. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Sí, sí, se ve. Excelente. Lo que les estoy mostrando es, les estoy compartiendo la plataforma. Y si ven en la plataforma, ahí dice actividad 1. ¿Sí? Y dice, en base al tema, la educación superior en la modalidad a distancia, clases durante pandemia, estudio de caso de los estudiantes del Diplomado de Metodología de Investigación Cualitativa, plantear preguntas de investigación, al menos 3, y lo que acabo de decir del tema de la ponderación. Entonces, lo que deberían hacer ustedes de hoy para mañana, bueno, para nuestra siguiente sesión, que ustedes puedan entrar a esta actividad y desarrollar sus 3 preguntas. ¿Sí? Es decir, ahí pongo añadir un tema. Ahí pongo, no sé, por decir algo, mis preguntas. Y pongo mi pregunta 1, mi pregunta 2 y mi pregunta 3. Eso es. ¿Se comprende? Sí, creo que está claro. ¿Sí? Ya, dejo de compartir entonces. Ya.
hasta acá, por favor. Dudas, consultas, comentarios, sugerencias, críticas, no sé, lo que ustedes tengan que manifestarme, por favor. Me he extendido muchísimo más de la cuenta porque el comienzo ha sido bastante demorado, como hemos empezado esta sesión. Creo que todo está claro, doctor. Por lo menos no tengo yo, no me queda claro. ¿Todo está ok? ¿Todo está bien para todos? ¿Sí? ¿Nos vamos Sí, a dormir? doctor, todo está claro. Ya, excelente. Entonces, por favor, quisiera que pongamos algún término en cuanto a tiempo, desde qué hora podría esperar sus respuestas de esta actividad, para que yo pueda compilar todo lo que ustedes me respondan y empiece con ese insumo a trabajar el día de mañana. Entonces, si les parece, y ahí quisiera que me den, por favor, su último voto de atención para irnos a dormir, yo sugiero de que puedan completar esta actividad hasta las 3 de mañana, ¿les parece? 3 de la tarde. Así Sí, me está dan el bien. espacio de que yo pueda tener el tiempo suficiente de tener todas sus respuestas, poder sistematizarlas. Luego les muestro cómo he hecho esa sistematización y a partir de esas preguntas empezar a generar nuestro grupo focal. ¿Les parece? Sí, sí, sí Vale, todo creo está que bien, eso es. eso es. ¿Está ok? ¿Todo está bien? Está Sí, bien, muy bien. doctor, está bien. Los dejo dormir entonces. Los dejo dormir entonces. Continuamos mañana. 6:30. Buenas noches, gracias. Sí, bien. Buenas noches, a doctor. todos. Hasta mañana. Buenas noches, Buenas doctor. noches. Buenas noches, Buenas compañeros. noches, Muchas compañeros. gracias. Hasta mañana. Hasta Buenas mañana. noches. Buenas noches. Buenas noches.